Continuando con los temas anteriores sobre cargas eléctricas, ahora ya involucrando cuerpos que pueden tener densidades de carga, pues tenemos también tres métodos para poder cargar un cuerpo de manera eléctrica o también se dice electrizarlo. Las tres son bastante comunes y se denominan como forma por frotamiento, por inducción y por contacto. El método por frotamiento es uno de los más comunes y de hecho se dice que fue el primero con el cual comenzaron a desarrollarse diferentes experimentos y en los que notaron que existían los dos grandes tipos de cargas. En este ejemplo se frota una varilla con seda y se puede inferir entonces que queda cargada, en este caso con electrones que son transferidos entre ambos elementos. Y el efecto se puede observar, por ejemplo, cuando después de cargar eléctricamente por frotamiento algún cuerpo, lo acercamos, por ejemplo, la varilla a papelitos muy pequeñitos, estos comenzarán a moverse y puede ser que se atraigan o se empiecen a repeler según la carga que también estos poseen. Y entonces, bueno, aunque sea bastante intuitivo, la electrización por frotamiento no consiste en otra cosa más que en frotar dos materiales uno contra otro y entonces alguno de ellos tendrá que captar o ceder electrones. Y entonces, como la carga total no se puede destruir ni perder, se dice que entonces ambos materiales quedarán cargados con cierta carga total. El método por contacto es aquel método en el cual sí se requiere que la distancia entre los dos elementos pues sea mínima y entonces la carga eléctrica fluye de un objeto a otro y que deben de estar aquellos objetos que estén en contacto directo. Y bueno, aquí lo importante que debemos notar es que si en uno de los materiales hay exceso de electrones, entonces parte de estos tendrá que transferirse hacia el otro objeto. Si por el contrario, en vez de haber un exceso, hay un defecto o una falta de electrones, entonces uno de los objetos ahora va a ceder los electrones al otro, de tal manera que ahora los cuerpos quedarán con cargas ahora ya del mismo signo. Y en este caso, a diferencia del anterior, basta con que los objetos simplemente tengan una zona de contacto y no requiere, como en el caso anterior, de que exista, por ejemplo, fricción o movimiento entre ellos. Y finalmente, el método de inducción es bastante similar a lo que se puede observar en lo que es termodinámica. En esta área se pueden hacer bastantes analogías debido a que el efecto es un poco similar a los procesos que involucran calor. En este mecanismo, por ejemplo, de inducción se utiliza hoy en día en muchas parrillas eléctricas o en algún tipo de sartenes, en los cuales aquí, por ejemplo, se calienta una bobina o que se alimenta con corriente alterna a cierta frecuencia. La corriente está oscilando en función del tiempo, genera entonces campos electromagnéticos y entonces estos van a generar un efecto de calentamiento en el fondo ahora de, por ejemplo, lo que es esta olla, ¿no? Obviamente en este caso esas corrientes tendrán cierto sentido en el fondo de la olla, son corrientes de calor y entonces de esta manera se va transfiriendo el calor de un elemento a otro. En el caso de cargas eléctricas es bastante similar. Sin embargo, bueno, es importante notar algunos aspectos. Si yo, por ejemplo, tengo un objeto que es de carácter metálico, estos, por más que se froten con cualquier otro elemento, jamás van a poder adquirir carga neta mediante este proceso. Y entonces, esto ocurre o se debe a que en el metal todos los electrones tienen una movilidad mucho más grande que, por ejemplo, la que obtienen en lo que es vidrio o plástico o algún otro material aislante. Entonces, ahí es donde entra este método por inducción. En materiales que poseen o que tienen la capacidad de, incluso se dice polarizarse. Por ejemplo, aquí tenemos una esfera de metal y se acerca por un lado un dedo. Entonces nuestro dedito tendrá también cierta carga en la superficie y entonces al entrar en este caso aquí si hay un contacto, como podemos observar, la densidad de carga que hay en la superficie del dedo y provocará o inducirá ahora que la esfera
dado que la movilidad de electrones es muy grande, entonces se polarice. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que de este lado, si del lado izquierdo se van todas las cargas positivas, es muy probable entonces que de este lado se acerquen todas las cargas negativas y entonces se redistribuyen a lo largo de, en este caso, la pelota o la esfera de metal. Aquí hay primero hay un efecto mezclado, primero hay un contacto, se genera una polarización en la superficie de la esfera y por otro lado se acerca únicamente, por ejemplo, una barra de plástico o de caucho que también esté cargada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues entonces, si esta ya se encuentra cargada, pues también va a traer de ese lado lo que son también las cargas positivas. Y entonces, a estos efectos de distribuciones de carga sobre algún material, se dice que entonces se puede polarizar o redistribuir muy fácilmente. Como podemos observar en este caso, la varilla, las cargas se quedan en la superficie alojadas porque es de plástico, ahí no se mueve y entonces simplemente se acerca, pero sigue existiendo una distancia de separación. A diferencia del caso como por ejemplo la estamos tocando directamente. Entonces, la diferencia en este método es que simplemente se acercan mucho los objetos, pero nunca se tocan y esto a su vez puede generar distribuciones de carga, sobre todo en la superficie de algunos materiales. Y el siguiente tema importante, a partir de todo lo que estamos mencionando, es ahora lo que conocemos como la conservación y la cuantización de la carga eléctrica. En este tema vamos a mencionar o recordar o hacer más bien una analogía a lo que decíamos, por ejemplo, en mecánica, de que la energía se va a mantener constante en sistemas que se dice que son conservativos. En este caso es un aspecto bastante similar y ahora se dice que durante todos estos tres procesos de cargas y descargas eléctricas, las cargas no se van a crear ni destruir, es decir, no se van a perder. Si había desde un inicio 10 cargas, al final tienen que mantenerse esas 10 cargas. Y lo que únicamente vamos a observar como fenómenos de conservación de carga o de transferencia, pues es que estas van a pasar de un material a otro. Entonces se aplica el principio de ahora de conservación de carga. Y ahora es importante también mencionar que cuando hay transferencia, como mencionábamos al inicio, de electrones, por los que son los que se encuentran más alejados del núcleo y que pueden transferirse, por ejemplo, de un átomo a otro dentro de un mismo material, entonces estos cambios o cantidades de transferencia de energía tendrán que ocurrir en unidades o cantidades enteras. Y esto debido a que los electrones no se pueden fraccionar en términos de carga, se utilizan ahora como una nueva unidad de medición de cargas. Y esa unidad, la carga que tiene un electrón, se utiliza como ahora nueva unidad de medición y pues obviamente son unidades enteras. Y esto también conlleva todo lo que acabamos de ver en esta sesión a poder realizar una reclasificación de los materiales según la facilidad o dificultad que estos tengan para poder conducir la electricidad. Si son buenos conductores de electricidad, aunque el nombre es muy intuitivo, se dice que son conductores y si no lo son, se le pueden llamar no conductores o también se les llama aislantes. Ejemplos de materiales que conducen muy bien la electricidad son, por ejemplo, los metales, tales como el aluminio, el cobre o, por ejemplo, el grafito y aleaciones de acero. Y finalmente también es importante mencionar al agua, ¿no? Que también veremos más adelante que algunas de sus propiedades permiten la transferencia de electrones y también puede conducir la electricidad fácilmente. Por otro lado, los materiales que se consideran como aislantes son aquellos en los cuales los electrones tienen mucha dificultad para moverse y puede ser, por ejemplo, el aire, el vidrio, la madera, caucho, plástico, papel. Entonces, en esto, si yo coloco una carga, por ejemplo, aquí, esa carga ahí se va a quedar, no se puede mover a menos que llegue por alguno de los métodos que ya vimos, esta carga se mueva o se transfiera a otro material.
Si ahora coloco, por ejemplo, cargas sobre este papel de aluminio, lo que va a ocurrir es que estas cargas se van a mover a lo largo de todo el metal, de tal manera que se redistribuyen sin necesidad de que ocupemos alguno de los métodos anteriores. Entonces, esa facilidad o dificultad de moverse de los electrones o de conducir la electricidad también nos permite reclasificar a los materiales en estos dos grandes grupos. Y finalmente también es importante mencionar que de acuerdo a la forma en la que se distribuyen las cargas, podemos trabajar con elementos en una, dos o incluso hasta tres dimensiones. Recordemos también, por ejemplo, cuando iniciamos con cargas, decíamos que hablábamos de lo que son cargas que denominábamos como puntuales. Es decir, no tienen un volumen o alguna representación geométrica que abarque algo en el espacio. Entonces son cargas puntuales y como el nombre lo dice, las puedo representar simplemente mediante puntos y con una letra Q. El subíndice pues tendrá que decirme qué carga es cuando tengo más de una. Sin embargo, si tengo, por ejemplo, 3, 4, 5 cargas que sean poquitas, puedo realizar la sumatoria desde igual a 1 hasta n, con n el número de cargas, y entonces esto lo que me permitirá encontrar es la carga total que tengo. Como decíamos, podemos sumarlas, mantenemos el signo si es positivo o negativo de cada una de las cargas y obtenemos una carga Q total. Pero ¿qué pasa cuando ya no tengo una, dos, tres o cinco cargas? Y entonces ahora tengo una cantidad infinita de cargas o por ejemplo una cantidad muy grande de electrones que ahora se encuentran distribuidos, por ejemplo, a lo largo de un alambre. Ahí ya resulta sumamente complicado empezar a calcular o conocer cuál es la carga total, por ejemplo, a lo largo de ese alambre. Y entonces comenzamos a definir lo que son densidades de carga. Según la forma que éstas tengan, pues se va a denominar como carga lineal, superficial o volumétrica y obviamente hace alusión al aspecto geométrico. La densidad de carga lineal la vamos a representar con una letra lambda y se va a encontrar como ahora la cantidad de carga, delta Q, un diferencial de carga entre un diferencial de longitud. Entonces, la cantidad o la densidad de carga lineal, lambda, simplemente ahora me fijo en un diferencial de carga que está distribuido en un diferencial de longitud, es decir, en un pedacito de ese alambre. Si ahora no tengo un alambre, no tengo cargas puntuales y tengo carga distribuida sobre una superficie, ahora le llamo sigma y entonces la puedo calcular como el diferencial de carga entre el área en la cual se está abarcando distribuyendo dicha carga. Y finalmente lo que es la densidad de carga volumétrica o también conocida como ρ, pues ahora tengo que fijarme cuánta carga tengo o distribuidas sobre un diferencial de volumen o sobre un cuadrito o un cubito más bien ya en el espacio. Como podemos observar, estas definiciones están asociadas a la geometría y nos servirán más adelante para el tipo de ecuación que debamos de ocupar para realizar el cálculo. Como podemos notar aquí también en esta imagen se presentan algunos vectores R. Recordemos que R lo asociamos a un vector de posición y entonces este punto que está representado desde la densidad de carga lineal, superficial o volumétrica hasta donde termina dicho vector de posición, pues entonces ahora tendrá que ser el punto en el cual nosotros vamos a estudiar o a comprender o tratar de identificar cuál es el efecto producido por esta densidad de carga en este lugar. Entonces, si yo coloco, como decíamos al inicio, una carga de prueba, vamos a llamarle QP. Si esta la coloco en este punto, entonces lo que voy a hacer es estudiar el efecto que siente esta carga debido a todas las cargas eléctricas, que son muchísimas y muy pequeñitas, pero distribuidas a lo largo de este diferencial de longitud. Lo mismo ocurre ahora con un diferencial, pero ahora de área o de volumen. Entonces tendremos que trabajar, como podemos observar, en dos o en tres dimensiones para el vector R y entonces estudiar los efectos que éste provoca.
Entonces, de manera general, la carga puede ser distribuida en diferentes geometrías. Cuando estoy en el espacio, lo más común es trabajar con esferas porque son simétricas y entonces la definición que manejamos al inicio para una carga puntual y las líneas de campo que decíamos que eran radiales, que apuntan hacia afuera de la carga, aquí se van a mantener exactamente las mismas, con la única diferencia de que ahora ya no es un punto, ahora tenemos la carga distribuida sobre una esfera. Obviamente la esfera pues debe tener algunos parámetros como por ejemplo A, que sería su radio, y entonces todas estas líneas pues estarán asociadas al campo eléctrico generado por esa distribución de carga. Comenzamos a notar un elemento importante, en este caso se llama epsilon 0, tiene que ver con la permitividad, en este caso del vacío, y más adelante veremos cuál es la utilidad de este parámetro. Entonces, cuando ya estoy en el espacio, pues obviamente podemos tratar de cambiar un poco de nomenclatura o trabajar con otro tipo de coordenadas que no sean mucho más fáciles para que entonces las operaciones sean mucho más sencillas. Y si estoy en una esfera, pues puedo localizarme sobre cualquier punto de la esfera y entonces esta geometría es bastante útil porque todos los puntos están a la misma distancia del punto de origen o del punto de referencia que yo establecí según mis ejes coordenados. Entonces, esto es importante irlo mencionando para acostumbrarnos a visualizar las diferentes formas en las que puedo obtener la carga o puedo redistribuirla y entonces poder tener mucho más claro lo que vamos a realizar para poder resolver un ejercicio que involucre estos términos. Y finalmente, como hablábamos de que la carga, además de que se conserva, se debe de cuantizar, ahora decimos que el quantum de carga, es decir, la unidad más pequeña posible, tendrá que estar asociada con el electrón y entonces la carga del electrón se va a denotar con un símbolo, una letra E y un signo negativo. Podemos encontrar solo la E o el signo negativo aquí arriba, tendrá que variar un poco entre autores. Sin embargo, esta E lo que significa es que tenemos la carga del electrón que es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Coulomb será nuestra nueva unidad que definimos para medir cargas eléctricas y esta es la unidad más pequeña de carga que podemos encontrar en la naturaleza.